Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 9 de noviembre, continuando con la lectura de la Biblia, nos corresponde leer Tito 1, Isaías 53 y 54 y el Salmo 125. Tito 1, Isaías 53 y 54 y el Salmo 125. Bueno, y en esta mañana queremos empezar como siempre pidiéndole al Señor que nuestras vidas rendidas a Él hayan respuesta a través de estos devocionales. Y quiero invitarlos para que nos ubiquemos en el libro de Isaías, capítulo 53. Me parece que es un libro, un capítulo muy importante, el cual debemos conocer y saber la riqueza que se encuentra en él. Entonces, ubicados en el capítulo 53 de Isaías, y retomando un poquito lo que es el libro de Isaías, pues venimos de leer varios capítulos en los cuales pues Isaías contiene un mensaje y habla mucho del juicio por el pecado, ¿cierto? Y él comunica todo este juicio y todo lo que está ocurriendo, toda la maldad que se ha despertado, ¿sí? Y hace una advertencia de lo que puede pasar, de lo que sucede cuando no estamos atendiendo el llamado de Dios y cuando nosotros nos hemos desviado de ese camino. Entonces, digamos que a grosso modo, esos primeros capítulos, más o menos hasta el 39, nos hablan de, de esa parte pues del pueblo de Israel, de su estado en ese momento. Pero luego del capítulo 40 en adelante, venimos encontrando ya un mensaje más esperanzador, un mensaje que nos va a empezar a hablar de la libertad y de la cautividad, ¿verdad? Nos va a hablar de eso, de cómo salir, de cómo sale el pueblo de Israel de la cautividad. Nos habla también del Redentor y también nos va a hablar del futuro del reino y nos va a hablar de cómo se va a posicionar entonces Israel y qué va a ocurrir. Y allí entonces nos encontramos entre el capítulo 53, pero para hablarles del capítulo 53, vamos a remitirnos más o menos el capítulo 53, que antes a este capítulo, en el 52, quiero leer los primeros versículos. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Hermoso, ¿verdad? Este es el capítulo 52 del versículo del 1 al 3. Y es hermoso porque es un llamado a ese pueblo. Isaías está diciendo: despierta, despierta, como sí, cuando a uno lo mueven, como que ubíquese, como que esté presente, mire lo que va a pasar y da unas instrucciones ahí. Vístete de ropa hermosa, ciudad santa, le da un reconocimiento, ¿cierto? Y dice así: porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. O sea, levántese que vamos para otra etapa, otro camino. Y como decimos muy coloquialmente, de pronto aquí en nuestro país, esto se va a poner bueno. Entonces,
Despierta, despierta, es maravilloso. Dice, sacúdete del polvo. O sea, todo eso que has arrastrado durante cientos de años, sacúdete de ese polvo, Israel. Levántate y siéntate, Jerusalén. Levántate es como toma una posición, ¿verdad? Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. O sea, es como cuando uno está muy agobiado por una situación y está ahí atrapado y como encadenado y usted nada que puede soltar eso y entonces le dicen, no, levántese, usted sí vamos a poder salir de estas circunstancias. Igual le estaban diciendo al pueblo de Israel. Y viene, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y aquí no voy a dar más explicación, sino que quiero hablarles de cómo viene ese rescate. ¿Cómo vamos a ser rescatados? ¿Cómo vamos a ser rescatados de ese sufrimiento, de esos dolores, de esa cautividad, de esa esclavitud? Saltando en el mismo capítulo 52 al versículo 13, dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces aquí viene cómo vamos a ser rescatados y dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Isaías es, creería yo, y por lo que hemos logrado estudiar, el profeta que más claramente habló del Señor Jesús. Es el que más claramente lo ha descrito. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo toda esta profecía fue cumplida versículo a versículo. Entonces aquí hay una riqueza muy enorme porque vamos a ver cómo este profeta, claro, un hombre de Dios, por supuesto, porque es la única forma de que él nos expresara todo lo que viene a continuación, nos muestra cómo fue ese rescate y que el Señor hoy nos permita conocer a nosotros y en nuestro entendimiento y en esa búsqueda de santidad y de tener un corazón recto delante de Dios, pues lo que yo les pueda compartir en esta mañana sea también de gran aliento para nosotros seguir este camino de bendición y este encuentro con el Señor Jesús y anhelar ver su rostro todos los días. Dice, entonces voy a ir como leyendo los versículos que están aquí en el capítulo ya 53, porque en el 52 pues está la primera descripción del siervo que es el Señor Jesús. En el 53 empezamos, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer. En él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a hacer un pare aquí y entonces entendemos lo siguiente. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en este anuncio? ¿Quién ha dicho, ve, están hablando, digamos hoy en la actualidad, de Jesús? ¿Será que sí le pongo atención? ¿O será que estos cristianos, esta gente hablando a toda hora de su Dios para arriba y Dios para abajo,
Pero entonces aquí hay una pregunta que es muy de ahora. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cierto? Después dice, empieza a describir y dice en el versículo 2 que él viene aquí, dice, ni hermosura le dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y así fue, el Señor Jesús llegó aquí con unas indicaciones, pero no era el rey que todos esperaban, pomposo, con corona, con castillo, con riquezas, con súbditos, con tierras. No, llegó de tal manera que hoy nosotros, es tanta su grandeza que hoy nosotros le deseamos, y eso es maravilloso, porque es en esa simpleza, en esa sencillez, en ese amor, en esa humildad, en esa misma fe, en todo, porque el Señor Jesús está expresando todo el fruto del Espíritu Santo, que hoy también nosotros queremos crecer en ello. Esas eran sus riquezas, tanto que hoy nosotros deseamos, ¿cierto?, estar a la estatura de Él. Y empieza una descripción. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ¿cierto? Dice que, ¿por qué será que dice que varón de dolores? Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús es varón de dolores? Porque si era Jesús, era Dios, porque iba a experimentar dolor. Y después en el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, en la simpleza, digamos que dice incluso Proverbios que nosotros tenemos, a lo mejor hemos pasado por aquí, pero no nos hemos preguntado, bueno, en mi caso, hasta que estuve estudiando y nosotros le tuvimos por azotado, herido, entonces como que uno dice, ah, no, pues sí, el Señor Jesús fue allá a la cruz, y como que uno entiende una dinámica ahí, en una lógica muy simple de que él fue el sacrificado, Hijo de Dios, que fue a la cruz a razón de mis pecados, entonces que si yo hoy creo en el Señor Jesús, pues ya, como una fórmula mágica, y pues seguramente, y vuelvo y lo digo en algo muy rápido, eso es la dinámica que el cristiano tiene en su mente. Y viene un versículo sobre el cual vamos a trabajar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. 1, herido por nuestras rebeliones. 2, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hasta allí vamos a dejar. Mas él herido por 3 condiciones hay allí. Nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí empieza esa parte que les decía en Isaías 52, el versículo 3, seréis rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados nosotros? Por las llagas del Señor Jesús. Y no hay otra manera. No hay otra manera. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Si fuimos curados, pues uno se cura de una enfermedad, ¿verdad? Uno no se cura de estar alegre, ni de estar feliz, ni de estar próspero. No, uno se cura de una enfermedad que le puede tener abatida el alma, el cuerpo o el espíritu. Y encontré, estudiando acerca de Isaías 53, un autor que quiero compartirles lo que encontré de este autor porque me pareció muy interesante, pero más que interesante, muy verdadero. Y es que el Señor, Dios, en su infinita misericordia, considera que el pecado es una enfermedad. Por eso debemos ser curados de esa enfermedad que se llama pecado, ¿cierto? Y utilizó, dice, que es a través del Señor Jesús que nosotros vamos a ser
curados por medio de los sufrimientos del Señor, de nuestro Señor. El pecado es perdonado y somos liberados de ese poder de mal que puede estar habitando en nosotros, en cualquiera de esas áreas, en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Muchas veces nosotros entendemos qué es el pecado, pero, pero no entendemos qué fue lo que causó ese pecado en nuestras vidas, que fue tan necesario que viniera el Hijo del Hombre a ser lacerado y que por esas laceraciones entonces nosotros fuéramos curados. Y vamos entonces a ver un poquito acerca de qué es el pecado. Entonces, primero, el Señor considera que el pecado es una enfermedad. Y es una enfermedad que no estaba, digamos, en el presupuesto cuando fuimos creados, porque el hombre nunca fue más pleno y verdaderamente disfrutando de la plenitud de lo que Dios había hecho antes de la caída. Y entonces después viene el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, que no cometió pecado, ni se halló engaño en él, y era perfectamente hombre, o sea, tal cual como ustedes y yo, con cuerpo, alma y espíritu. Si en él no habita esa enfermedad, quiere decir que nosotros tampoco debería habitar esa enfermedad, ¿verdad? Sí, no hacía parte, no hace parte esa enfermedad de nosotros. El pecado es como un tipo de cáncer que no debería estar dentro de nosotros, en nuestra alma, porque el pecado transforma la condición humana y hace que nosotros nos deshumanicemos, incluso delante del mismo hombre. Las circunstancias que vivimos hoy, o sea, ese versículo que dice que que volverán los hijos a los padres y los padres a los hijos. ¿Por qué será que existe? Porque nos hemos deshumanizado tanto que en esa primera relación que tenemos con nuestros padres y nuestras familias, pues se rompe. ¿A razón de qué? Del pecado. Y por eso es necesario, y por eso la Biblia lo dice tan sabiamente, y escrito está, que vamos a volver los unos a los otros. Precisamente, ¿por qué? Porque el pecado nos ha deshumanizado tanto que rompemos esas primeras relaciones. Entonces, el pecado destruye, despoja, esa luz que teníamos, con la que venimos, va siendo apagada. El gozo del corazón se va quitando y se va transformando a otros gozos, al gozo de tener, al gozo de poder, al gozo de existir siendo o teniendo esto o aquello. El pecado también es una enfermedad y transforma todo el sistema del hombre, ¿sí? Dice que hace que el cuerpo gobierne nuestra alma y no al contrario. Entonces, muchas veces, nuestros instintos y nuestras inclinaciones son más poderosas que lo que realmente nosotros podemos hacer, y entonces actuamos es por instintos y por inclinaciones. Lo que muchas veces decimos, no, está emocional, no, es que está mirando las circunstancias y no mira a Dios. Entonces eso hace el pecado, trastorna el sistema, como que pone en desorden. Entonces, si lo que debería reinar en mi corazón o en mi vida, perdón, o en mi integridad es el espíritu, ¿cierto? Pues entonces hoy me reina es el cuerpo o el alma. Muchas personas dicen, ah, este está todo almático. Claro, porque le está dando desenfreno a lo que él está sintiendo y pensando. El pecado también debilita al hombre, le quita energía, claro, porque yo creo que puede ser más desgastante estar pensando en cómo hacer el mal, porque tiene que hilar muchas cosas, que simplemente decir, no, es que las cosas se hacen así y ya, no tengo
abanico de opciones para yo tomarlas, no, sino que cierro la puerta. Y también lo dicen los evangelios, en la puerta amplia y la puerta estrecha. Entonces, si el pecado me debilita, pues yo tengo un montón de opciones para poderme restaurar, o tengo la opción del camino del Señor. ¿Y cuál es más duro? ¿Y cuál es más fácil? Entonces, ahí también vemos otra acción del pecado. El pecado también causa dolor, causa angustia extrema, ¿sí? Y en muchas ocasiones apaga la sensibilidad del corazón. Y vamos como los caballos que le ponen esas cositas alrededor de la cabecita para que no vea al lado, sino de frente, y vamos es para adelante. Entonces, aquí hay una descripción, pues que como les he comentado, amplia acerca de lo que es el pecado. Pero dice el versículo al finalizar, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y lo importante de esto, y en esta mañana lo que les quiero compartir, es que el Señor Jesús fue a la cruz por esos pecados, por mis enojos, porque dejé que el pecado avanzara en mí tanto. Nosotros hoy podemos tener al Señor Jesús, nos levantamos, hacemos devocional, asistimos a nuestras reuniones, leemos la Biblia, procuramos santidad. O sea, les estoy describiendo a la persona aquí los hijos que podemos estar siendo en este momento. Pero en cualquier momento, en el transcurso del día, a usted se le puede saltar la chispa. Estoy hablando de una cosa mínima, ¿sí? Y en esa chispa usted puede sentir enojo, puede sentir rabia, puede sentir ira, puede actuar y puede hablar. Y allí ya cometimos un pecado. Y por esa acción, por ese momento que yo viví y por esa reacción que tuve y porque dejé crecer esa efervescencia y dejé que salieran mis palabras y actué con una mala mirada, por esa simple acción el Señor Jesús fue a la cruz y derramó sangre y fue clavado y sudó. Dice, está en la descripción, ¿verdad? Y recorrió todo ese camino hasta la cruz y le clavaron esa corona de espinas. Y todo eso fue porque usted y yo hasta el día de hoy decidimos todavía o no, o procuramos hoy en día la santidad, pero todavía nos cuesta trabajo y todavía no tomemos como esa conciencia y esa presencia de esforzarnos para que cada día, ¿sí? Ese precio allá en la cruz tenga sentido y tenga valor y nosotros nos apropiemos de eso. Y entonces sepamos que es por nuestros pecados, ¿sí? Que Él sufrió ese padecimiento y fue a la cruz, porque anteriormente lo mencioné. El Señor Jesús era un hombre limpio, no tenía pecado, Él no tenía razón ni motivo por el cual, pero sí hubo uno, el amor del Padre y el cumplimiento de su voluntad para que todos nosotros podamos disfrutar la eternidad, ¿sí? Desde aquí, desde este momento en que lo conocemos y desde el momento que abrimos nuestro corazón y que decimos te aceptamos y nos arrepentimos. Y hay algo que yo entendí estudiando ahorita Isaías, es que el Señor, el arrepentimiento que nos lleva a nosotros, si yo digo, sí, yo me arrepiento de haber, ejemplo, robado, un ejemplo, de haber mentido, de haber sido infiel, de haber maltratado, de haberme enojado, tenido ira. Pero el verdadero arrepentimiento es
Me arrepiento porque esas acciones te causaron a ti y te llevaron a ti, Señor Jesús, a la cruz. Y ese es el verdadero arrepentimiento, cuando uno se encuentra con Él y entonces uno ve ese rostro tan maravilloso que dice ya, no, yo ya pagué por ti. Entonces como que yo me arrepiento más porque digo, uy, no, yo no puedo seguir causándote, no puedo seguir como metiendo en esa bolsa por el cual Él fue a la cruz más pecado. O sea, yo procuro entonces y busco esa vida de santidad de la que nos venían hablando en los devocionales anteriores, a razón de Timoteo. Entonces, no, yo busco entonces esa santidad y busco que ese sacrificio tenga validez y sea mmm, verdadero en mi vida, porque es la única manera que nosotros empecemos ese camino de ser restaurados. Y es maravilloso porque de verdad uno a veces pasa y entiende así lo que les decía al principio, el Señor fue a la cruz, derramó y ve las películas en Semana Santa y en diciembre otra vez vuelve y lo recuerda como el niño feliz y el que nos trajo la salvación y la redención y nos podemos presentar al Padre y a nosotros no nos van a cobrar nada porque Él ya pagó todo. Pero entre más entienda yo por qué Él pagó un precio por mi vida, pues más mi vida se va a transformar también a la estatura del Señor Jesús, a ese que sacrificó todo por mí. Para terminar, voy a saltarme al versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y ese es otro versículo en el cual tenemos muchísimo que aprender. Yo los invito a que lo estudien porque ahí nos hablan de la grandeza, de la humildad, de la templanza y de la capacidad de respuesta de Jesús ante todo ese sufrimiento y ese dolor que fue causado a raíz del pecado, ¿sí? Que mora en nosotros. Entonces, yo los invito para que eh, oremos y entremos en un tiempo de comunión con el Señor. Bendito Dios, en esta mañana nos acercamos a ti, agradecidos una vez más, Señor, por esa grandeza de tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nunca fuimos apartados de tus planes, porque tú no nos creaste y nos abandonaste, porque a pesar de que nuestras acciones pueden ser desagradables a ti, Señor, tú nos miras con misericordia. Y tanta fue la misericordia, y tanto es tu amor, Señor, por nosotros, que desde el principio tenías tu plan. Y era que nosotros pudiéramos, Señor, reflejarnos en tu Hijo Jesús. Que nosotros pudiéramos encontrar en Él, Señor, una respuesta, el descanso, la paz que fue quitada de nosotros, Señor, a raíz del pecado, a razón del pecado. Y tú, Señor, lo enviaste, lo hiciste hombre, Señor, te materializaste en Él para que nosotros pudiéramos tener aquí una guía, pudiéramos tener un consuelo, Señor, una esperanza, pudiéramos activar una fe. Pero claro, no es la fe lo que nos sana, fueron sus llagas, fue su sacrificio, fue su tiempo en la cruz, fue su tiempo aquí en la tierra, lo que nos permite hoy tener
salvación. Pues es conocerlo, Señor. Y yo te pido, bendito Dios, que tú en nuestro corazón nos permitas tener ese anhelo diariamente, constantemente, de conocerte, de acercarnos a ti, de ver tu rostro, Señor. Hoy te pedimos que perdones todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, grandes, pequeñas, ocultas, Señor. Esas que se arraigan en el corazón, que nos hacen sufrir, Señor, porque como lo estudiamos hoy, el pecado nos causa sufrimiento alrededor de nuestros entornos, en nuestras familias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros seamos un instrumento más de tu paz, que nosotros podamos dar ese hermoso fruto, Señor, que viene de la comunión con tu Santo Espíritu, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos, Señor, de andar en ese camino de perversión, de no tener un corazón recto. Ayúdanos a encontrarnos cada día con la santidad. Ayúdanos a tener una mente despierta, Señor, para no seguir tropezando, por chiquita que sea la piedra, Señor. Ayúdanos a tener la mirada levantada a ti, Señor, para disfrutar entonces de ese gozo, de esa justicia, de esa paz que tú nos das, para disfrutar esa eternidad y anhelar estar contigo en la eternidad, Señor. Que tengamos, Señor, todas esas circunstancias que nos han robado la paz, que nos llevan a mentir, a excusarnos, a sentir ira, enojos, afanes. Hoy te entregamos, amado Dios, nuestras vidas y te damos muchas gracias, Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz. Gracias por cada llaga, Señor. Gracias por tus heridas en tu cabeza con esa espina, en tus manos y en tus pies cuando clavaron cuando te pusieron y clavaron en ese madero. Gracias por la sangre derramada, Señor, por tus lágrimas. Gracias por tu sed. Gracias, Señor, por tu sufrimiento, porque lo hiciste por mí, porque lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias por tu mirada de compasión y de amor, Señor. Muchas gracias. Permítenos, amado Señor, seguir creciendo en ti y en la comunión con tu Hijo. Padre Santo y bueno, te entregamos este día y te pedimos, Señor, que nos acompañe, que tu bendición siempre sea con nosotros. Amén.